Este espacio es patrocinado por Sincel, soluciones personalizadas que permiten agilizar flujos de firma digital, certificación y enrolamiento con cumplimiento legal. Activa tu plan gratuito en www.sincel.digital, www.sincel.digital. Una vez llegamos a recaudar $1,000,000 en un term sheet, se nos cayó totalmente. Pudimos recuperar $100,000 en Navidad y ese nos dio suficiente vista por unos 3 4 meses el siguiente año, 2013. Nos tomó 6 7 meses. Creo que llegué a juntarme con más de 140 inversionistas. Nosotros fuimos la primera empresa hispana y de Latinoamérica no sé si fuimos la primera, pero probablemente muy temprano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Hacking Rounds. Hoy tenemos de verdad el gusto y el placer de tener a Edricio de la Cruz. Bueno, ahorita todavía no vamos a empezar a ponerle nombre, pero vamos a hablar un poco de Arcus, pero de toda la historia que ya lleva Edricio hackeando rondas. Entonces, este episodio lo empezamos sobre todo conociéndote, sabiendo un poco más de ti por los que no te conocen, por los que te conocemos, a lo mejor hay algo que no sabemos y entonces podemos enterarnos. Edricio, ¿cómo es? Bueno, bienvenido. ¿Y cómo es Gracias. el que empiezas? O resumen así rapidito, en donde nos ubiquemos de, pues, por qué estamos hablando con Edricio y por qué nos va a enseñar a hackear rondas. Bueno, no tanto enseñar, sino como nos va a decir esos tips, trucos, estrategias, tácticas. ¿Quién es Edricio? Cuéntanos. Bueno, primero que todo, gracias por permitir compartir mi historia y posiblemente lecciones de mi historia aquí. Como mencionante, yo fui el cofundador de una empresa que se llama Arcus, empresa que nació como Regali en Y Combinator en el 2013, principalmente en remesas. Luego hicimos un pivot a lo que es hoy en día Arcos. Arcos hoy en día es una de las plataformas de pago más grande de todo México, procesa billones de dólares al mes. Y en 2021 fue adquirida por Mastercard, la empresa más grande del mundo. Y en el transcurso de Arcos aprendí mucho, levantamos mucha capital de varios inversionistas, tanto de Latinoamérica como Estados Unidos, pero yo creo que lo más importante que todo, que es que fue el aprendizaje, la experiencia y aprender tanto en un tiempo muy único en el cual, ¿sabes? Mucho antes que el Latin American FinTech Web era algo popular Uh-huh. y poder ver todo ese transcurso, ¿no? Entonces, pues, gracias a Dios que podía aprender tanto y yo espero poder uh, pasar esas lecciones a otros para que se le haga un poquito más fácil. Yeah. Sí, oye, es que ahorita que lo estaba diciendo Edricio, tan como, bueno, creo que ya van 2 veces que uso la misma frase en el podcast, pero que uno puede unir los puntos de atrás hacia adelante muy fácil, ¿no? Que lo ves hacia atrás y dices, sí, hice 1, 2, 3, 4, 5. Oye, pero son casi 10 años, o sea, de haber entrado a Sí, YC. O sea, recuérdanos, ahorita hablamos como de la ronda actual o de la más reciente. Híjole, no quiero preguntar, me da, hasta me da como chill de preguntarte cuánto es lo que has bajado de fondos, pero ahorita, ahorita lo vamos segmentando. Pero un poco, o sea, ¿cómo empieza Regali? ¿Cómo empiezas como a darte cuenta? ¿Lo haces desde Dominicana? O sea, ¿cómo empieza todo el movimiento de entrar a YC? Que YC es como, para los emprendedores es entrar a Harvard o Stanford o ya estar graduado de, sí. ¿no? Como si fuera una garantía de éxito, pero ese Edricio de hace 10 años, bueno, casi 10 años, ¿por dónde veía, no? O sea, ¿cómo es que entraste a este tema del VC, de andar recaudando capital y qué es como lo principal que identificas para situarnos en donde empiezas, pues como todos, ¿no? Como todos empezamos, pues, sin conocer, indagar, preguntar, moverse.
Sí, bueno, primero que todo, el concepto de regali es algo muy orgánico y gran parte de mi historia personal. Yo soy dominicano, nací, estoy en Santo Domingo ahora mismo, de hecho, y yo crecí recibiendo remesas de mi padre en Estados Unidos. Luego, cuando emigré a Estados Unidos, yo enviaba remesas a mi abuela, a mi tía. Entonces, el concepto de remesas es algo en el cual yo me sentía bien cómodo y familiar, pero vi que en el transcurso de cuando yo era niño, hasta cuando era adulto, hasta cuando era fundador, el proceso no había cambiado. Y cuando me había graduado de Wharton con mi maestría, me sentía que tenía, no sé, la responsabilidad de hacer algo y quería hacer algo Ujú. que impactaba a mi comunidad. Entonces sacamos el concepto de regali, el cual era, en vez de remesas tradicionales, a remesas productizadas, productized, básicamente. Ajá. Sí, Eh, ya que la remesa se gastaba o en compra de supermercados o pago de servicios, el concepto era hacer esos pagos directamente. Y salimos con ese concepto. Salimos con ese concepto uh, al principio, bueno, no al principio, durante el proceso entero fue muy complicado, uh, pero ya cuando estábamos, una vez llegamos a recaudar $1 millón en un term sheet, se nos cayó totalmente. Pudimos recuperar $100,000 en ajá. Navidad y ese nos dio suficiente pista por unos 3 4 meses el siguiente año, 2013. Luego comenzamos a aplicar a accelerators, todos nos rechazaron. Y Ujú. oye, si no van a rechazar todos y no tenemos más opciones, vamos a aplicar al mejor. Aplicamos Ok. al mejor y por milagro de la vida no dijeron que no van a entrevistar, no. Fuimos a California, todos viajamos a California, nos preparamos como cosa loca, ¿no? Porque si te dan la oportunidad y tú no te preparas, eso está en ti, ¿no? Entonces nos Sí. preparamos muy bien, como que si nuestra vida dependía en eso, y por mucho, la vida de la empresa sí dependía, y nos aceptaron, gracias a Dios, y eso fue uno de los cambios más grandes que tuvimos en la empresa. Ahí como, fíjate que algo de lo que mucho no, o no se toma tanto en cuenta es cómo cambia tu mentalidad en ese momento, en donde, o sea, guay sí, digo, habrá muchos promotores y muchos detractores, pero el entrar en una estructura más reglada o más estructurada y enfocada a una aceleración y a un crecimiento pues, de locos, o sea, tú en ese momento, ¿qué dijiste? O sea, ¿sí te cambió? ¿Sí sentiste como el fuego en la espalda de decir, ahora soy el Prometeo y voy a traer todo el conocimiento? O sea, ¿cómo fue la reacción pues, de sobrevivencia? Que bueno, la empresa ya había tenido un poco más de gasolina, pero, Ujú. ay, ¿qué pasa? Sí, bueno, cuando llegamos a YC ya habíamos tenido experiencia con otros incubadores. Ujú. Habíamos tenido dos, de hecho. Pero en esa incubadora no eran tan competitivas, o sea, era mucho menos competencia. Y de hecho, en esa incubadora nosotros éramos una de las empresas más destacadas. Y lo que pasa cuando tú estás en un ambiente así, si tú eres el más destacado, no va a tener la hambre de destacarte más, ¿no? Cuando Ujú. entramos a YC, me acuerdo yo que fue totalmente el inverso. Ah, en YC te dividen en subgrupos y en ese tiempo YC era chiquitico, era Sí. pues 300 empresas, antes era 50 empresas. Era bien pequeño, entonces era más como una pequeña familia. Y me acuerdo yo, en nuestro subgrupo habían empresas que hoy han levantado cientos de millones de dólares. Una de las empresas era una que se llamaba DoorDash. Ok, Entonces, ok. todos conocemos DoorDash, Sí. ¿no? Entonces, cuando ellos platicaban, otras empresas platicaban, era obvio que nosotros estábamos muy atrás. Y, y ahí fue que comencé a valorar el concepto de getting in the right room, entrar al cuarto correcto, porque Ujú. cuando tú entras al cuarto correcto,
te motiva, te empuja, y más, pero también te muestra lo que es éxito, de verdad. Y te Ujú. fuerza a verte en el espejo y verte qué tan lejos estás. O sea, eso es el éxito y mírate a ti. Mira qué diferente tú ves del éxito, ¿no? Y es un poquito rudo, un poquito difícil um, de entender e internalizar esa verdad, esa fría verdad. Pero una vez tú la Sí. internalizas, es mucho más fácil caminar hacia adelante porque tienes un norte bien claro, ¿no? Y eso fue lo que YC nos dio. Nos dio una foto de lo que es éxito muy claro. Y número dos, a través de lo que se llamaban las... Había muchas cenas cada semana, en el cual emprendedores venían a, Ujú. a hablar de su camino. Lo que me di cuenta que el camino para todos era súper difícil. Entonces, Sí. la segunda cosa que nos dio fue como quitar ese veo, ese facade que hay del éxito, ¿no? Que todo el éxito es así. No, no es así, es Sí. así, ¿no? Entonces, y una vez tú entiendes eso y lo internalices, es un poquito más digerible que no te sientes tan mal, te sientes como que, ok, bueno, fracasar y tener estos retos es parte del transcurso de ser emprendedor. No es algo que, no es algo que, es algo que es parte del proceso, entonces te sientes como que está en el camino correcto. Sí, y aparte que ahora sí que el éxito no es muy discriminador, ¿no? O sea, no le importa qué color, qué altura, qué peso. O sea, el éxito le importa a un demonio. Es quien está dispuesto a dar lo que tiene que dar para llegar a él, ¿no? Que eso, pues sí, como dices, interiorizarlo o hacerlo suyo, híjoles, está bien complicado y estar en el lugar correcto. Por ejemplo, ahí, Edricio, ¿cuántos eran de Latam que te acuerdes? Y luego otra cosa que igual te quiero preguntar es cómo, o sea, cómo uno encuentra los cuartos correctos cuando no me cuando no me abre ninguna puerta. ¿Cuánto eres de la TAM? Perdón, no entendí la primera pregunta. En esa generación de YC, que te acuerdes. Oh, no, no éramos lo único, era lo único. De El YC, único. sí, en ese tiempo nosotros éramos el único hispano y el único latinoamericano que no existía. Nosotros fuimos la primera empresa Ujú. hispana y de Latinoamérica no sé si fuimos la primera, pero probablemente muy temprano. Ok. Y luego el de cómo entras al cuarto correcto si no te abre ninguna puerta. Porque Una ahí muy te buena abrieron, o sea, pregunta. bueno, se abrieron la puerta de YC. Sí, Pero como dices, pues ya habíamos aplicado a todas, pero nadie nos abría. sí, bueno, es un concepto, el concepto de getting in the right room es un concepto que yo he internalizado a fuerza. No, no es que me, es un académico. O sea, yo crecí con muy humildes recursos. O sea, cuando emigré a Estados Unidos, o sea, mi padre y mi madre, yo estaba en ayuda del gobierno, en welfare, básicamente, que es cuando tú eres Ujú. de clase baja, el gobierno te ayuda. Y definitivamente no tenía acceso a ese ambiente, pero sí tenía una hambre, un deseo, un impulso interno de salirme de ahí, porque no me gustaba. Uh, y lo que comencé, y me tomó mucho tiempo, me tomó mucho tiempo, porque algo me decía a mí que no estaba en el lugar correcto. O sea, por ejemplo, cuando me gradué de bachillerato, yo fui a la milicia, no me gustó, luego Ah, ok. fui a, El college. a- al, al college, no me gustó, y después me dediqué a ser mecánico de avión en el aeropuerto JFK. Ujú. Y en eso duré 6 años, mientras que iba regresando al colegio. Y hasta el colegio fue un colegio, community college, que no es un buen colegio. Y después Ujú. de tratar varios ambientes diferentes, me di cuenta que eso no era un ambiente correcto, ¿no? No me sentía impulsado con un reto, no estaba aprendiendo mucho. En cada lugar que estaba me sentía como yo era la persona más destacada en ese ambiente y yo sé que y en ese tiempo yo no era una persona muy destacada, ¿no? Creo que todavía no lo soy, pero estoy tratando.
El punto es que no me sentía destacada. No fue hasta que yo llegué a City College, ya tenía 25 años, y que comencé a platicar con personas que trabajaban en banca de inversión. Y ahí fue que me di cuenta, oh, esas personas son muy destacadas, muy inteligentes, tienen mucho conocimiento, hablan, se conduce de una manera diferente. Y yo sabía que quería entrar en ese ambiente, no tanto por el éxito o el dinero, Ajá. pero porque sabía que ese ambiente me iba a abrir puertas que yo, que yo en ese tiempo ni sabía, ¿no? Ujú. Entonces, el tema de cuartos correctos, el ambiente correcto, creo que varía. Puede ser tu escuela, puede ser un trabajo, puede ser un grupo de amigos, ¿no? Puede ser un mentor, ¿no? El punto es internalizarte a ese ambiente y deja que tu relación con esa persona o ese grupo de personas o ese ambiente te permita enseñar cosas casi por osmosis, ¿no? Pasa Ujú. naturalmente. Imagínate, nosotros somos animales sociales, reflejamos a nuestro ambiente y creo que gran parte de lo que me he dado cuenta de las personas que tienen éxito es que todos se transporta de ambiente, de cuarto de éxito uno al otro, y no paran, ¿no? Entonces me Ok. tomó tiempo aprender eso, pero sí es algo que me he dado cuenta que es una gran parte del éxito. Sí. Sí, aparte que, o sea, siempre estamos como en la zona de confort pero cuando tenemos hambre es como ese fuego, ¿no? Que no te deja, que te pica, que dices, ah, Claro. demonios, necesito algo más, Ah, ¿no? Entonces, ahí, Edricio, del 2013, ¿hasta qué año sigue Regali? O sea, ¿qué es? ¿Se sigue bajando recursos? ¿Se amplía el equipo? ¿Hay más? ¿Se llega a más países? ¿Cuáles fueron los países en donde se hacía el vínculo? El otro tema de fintech que yo no te puedo decir nada de eso, creo que tú te lo sabes todo, de cómo es difícil trabajar con la banca en Latinoamérica. O sea, como todo ese mapa que nos lleves hacia cuando... de hecho, eso no sé. ¿Qué pasa con Regali? O sea, es un... se cierra, se modifica. Bueno, o sea, como en ese inter de años, ¿qué es lo que pasa? bueno, lo que nos dimos cuenta es que la oportunidad más grande que vimos a través del transcurso de hacer varias iteraciones sobre el producto es que FinTech estaba surgiendo alrededor del 2017-2018. Muchas empresas, tanto bancos como FinTechs en sí, como retailers y empresas de tecnología en sí, querían acceso a herramientas financieras modernas, ¿no? Querían poder proveerle a sus consumidores con herramientas financieras, ¿no? Por ejemplo, en tu Rappi, donde ordenas comida, también Ujú. puedes manejar tus finanzas, ¿no? Parte, parte de eso es por lo que es Arcos, ¿no? Hoy en día. Pero en ese tiempo lo que me dimos cuenta es que un, había un, el fintech en Latinoamérica estaba surgiendo, no habían buenas soluciones en varias cosas. Uno de lo, en lo que lo que nos habíamos enfocado bastante, ya en ese tiempo, 5 años, era pago de servicios. Y ese era nuestro fuerte. Teníamos el motor de pago de servicios mejor en el país de México. Y lo que Ujú. hicimos hacer es poder proveer esos servicios a empresas, bancos, fintech, retailers, ¿no? Entonces, ahí cambiamos el nombre de la empresa de Regal y Arcos y nos Ok. convertimos en Payments as a Service Platform uh, para proveer esos servicios, ¿no? Entonces, en ese descubrimiento pues, de ese pivote, ¿se siguen bajando fondos? O sea, ¿se sigue persiguiendo nuevas rondas o es puro bootstrap o autofinanciamiento? No, 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 todo el tiempo levantamos rondas todo el tiempo. Llegamos a levantar un total de más de 20, creo que más de 20 millones en total en la vida de la Antes de empresa. que antes de que se Antes de la convirtiera en venta, Arcos. no, antes de la venta a Mastercard.
Ah, ok. O sea, fueron Eh, 20 en En, cuántas. en total, creo que en 3 o 4 rondas, no me acuerdo. Entonces, pero ahí seguían siendo rondas como de una serie. ¿O cómo lo Sí, podríamos describir? fueron Seed, Series A y después Series A Extension. Ah, ok, ok. En las primeras rondas, ¿cómo era ese proceso de ir Ok, levantando la ronda? ok. Ajá. Sí, entonces, inicialmente, el que, el que no sabe es como el que no ve, ¿no? Entonces, honestamente, yo no sé qué lo estaba haciendo. Entonces, cuando salimos de YC, el concepto era ir a Demo Day. Es el día de demostrar tu empresa, producto en frente de inversionistas y recaudar capital de ahí. Eso no trabajó. De hecho, recibimos muy poco inversiones de esa. Después de eso apliqué algo que se Ujú. llama TechCrunch Disrupt, que en ese tiempo creo que sigue actualizado, pero en ese tiempo Sí. solamente había un evento en San Francisco y era televisado por todo el mundo. Aplicamos, llegamos a las finales y en las finales fue televisado por todo el mundo. Y eso no ganamos, pero sí nos dio una gran audiencia y de ahí creo que ese social proof nos ayudó bastante a lo que era levantar capital. Es en sí, eso lubricó todas nuestras reuniones el resto del año y terminamos yendo, terminamos cerrando un seed round de $3 millones, que en ese tiempo Ujú. era bien alto. Sí, Hoy no tanto no, pero en ese tiempo, back in the day, era bien alto. sí. Um, pero el proceso continúa cambiando porque lo que no me da cuenta es que el seed round es probablemente tu más fácil porque no tienes tanto que mostrar. Ok. No tienes tanto que mostrar y puedes, y en realidad en ese tiempo los inversionistas están invirtiendo más en ti, en tu equipo, que la empresa y tu traction. Ujú. Entonces, Sí, que. el proceso del seed, adelante. No, adelante, adelante. Entonces el proceso del Serie A fue mucho más complicado. Ah, hice varios errores. Inicialmente era comenzar a... El primer error que hice es comenzar a presentar la presentación desde la empresa sin tener un nivel de práctica muy profundo. El segundo error que hice es no tener un mapa de todos los inversionistas y no dividirlo por pedazos, ¿no? Atacar a Ok. todos al mismo tiempo. Y tú debieras reservar los mejores inversionistas hasta el fin o hasta que tenga un term sheet de otros, ¿no? Entonces lo hice todo al mismo Ajá. tiempo. Y a través de esa falta de experiencia, a través de esos errores, no, no tomó 6 o 7 meses. Creo que llegué a juntarme con más de 140 inversionistas. Fue muy doloroso, todos no. Um, Ok. Al fin recibimos un term sheet de un banco en Estados Unidos y duró 2 meses el proceso de diligencia y al fin eso se cayó. Y ahí nos quedaban 3 semanas de pista, de runway, o la empresa se Ajá. acababa. Ah, y me acuerdo como que fue ayer. Eso fue el mismo año que hubo el terremoto en México. Y yo estaba en Ok. una conferencia Dos mil en diecisiete septiembre 2017, en Ajá. septiembre de 2017, ¿no? Estaba en una Ujú, conferencia ujú. y esa conferencia yo creo fue en Estados Unidos, un FinTech Conference, y ahí comencé a hablar con todo el mundo y me conecté con un inversionista mexicano, Ignea, y ellos estaban disponibles a verme y ahí fue que yo me monté en el avión y ese mismo día pasó el terremoto, hicimos un Ah, emergency landing en México. No podía juntarme por el tema del terremoto, pero yo lo marqué todo día sí. porque no quería regresar a Estados Unidos sin buena noticia, ¿no? Sí. Era mi problema, ¿no? Como CEO. Pero al fin, después de un tiempo, pudimos juntarnos y ese mismo día, después de la reunión, ellos aceptaron invertir y terminamos levantando creo que 8 millones como un mes después, uh, Ok. justo antes que nos acabara todo el dinero, lo anunciamos en Wall Street Journal, pero fue un cambio radical, totalmente diferente que el C-Round.
Y ahí, por ejemplo, de esas cosas tan diferentes, híjole, es que creo que cada vez que converso con founders y con empresarios, que es que, fíjate que luego no me creen cuando les digo que la sabiduría está en el universo. Y esas son cosas como del refrán que nos dicen nuestras abuelitas de que cuando está más oscuro es que ya va a amanecer, ¿no? O sea, Yeah, yeah. eso es como un refrán muy Sí. coloquial y es la realidad, pero hasta que uno llega, no va hasta ese punto máximo en donde te quedan 2 semanas, un mes, 3 meses, o sea, no, como que no ajusta, ¿no? Toda la situación. Y Mm. entonces en esos, o sea, ya van 11 millones recaudados, ¿no? Hasta la Serie A, que esa sería la primera Ujú. Serie A, ¿no? Ahí en ese punto entonces, como dices, ya trae un término más de métricas, más Sí. bueno, 140 inversionistas contactados, o sea, también es un tema de tiempo completo, pero ahí qué métricas fueron o qué fue lo de diferente. Bueno, de inicio en el seed y en el pre-seed es mucho el equipo, mucho la idea, el compromiso, si vives el problema, pero ya en una serie, ¿qué métrica fue la que, o qué métricas fueron las que tú dijiste, estas son las ganadoras o estos son los que pueden tomar en cuenta que creo que por ahí va? Sí, en Series A la métrica principal, obviamente varían desde empresa a empresa, pero el best practice es que tú debieras estar cerca de $1 millón de ingreso revenue anualizado, o sea, 80 mil Ya, dólares al mes, ujú, creciendo entre 50 y 100% al año, ¿no? Eso es como table stakes, el estándar, ¿no? ok, No sé qué ajá, tanto ha cambiado el mercado después que hubo el boom y ahora el bust. No sé si ha ujú, regresado a normalidad, pero ese era el best practice, ¿no? Aparte de eso, hay submétricas dependiendo en tu sector. Hay como si tú le vendes, como nosotros, B2B, le vendes a otras empresas, el CLTV to CAC es muy importante, que se te dice cuál es el valor de la vida de cada cliente y cuándo estás gastando para adquirir ese cliente. Y ese sí, ratio, o sea, ese multiple te dice qué tan eficientes son tus ventas, ¿no? Si es uno es ajá, bien malo, si es tres es excelente, ¿no? Ese es uno de ellos. Otro era tema de margen, retención de consumo de clientes. Pero todavía a nivel de serie A es que comienza la conversión de las métricas, pero no es tan importante como el serie B, que ahí sí es 80% métricas. No iría a 100%, pero ok. 80%. Ah, y que ahí cambia la dinámica bastante porque ahí tratamos de la métrica del mercado y menos de tu equipo. Ok, ok. Oye, bueno, ya que mencionaste Serie B, ¿fue una Serie A extendida o ya fue directo Serie B? No llegamos al Serie B, hicimos Como Serie A tal. extendida. El Serie B Ujú. lo tratamos de levantar durante la pandemia y Oh, decidimos últimamente reunirnos con la familia de Mastercard a través de una adquisición, que estamos muy, muy ujú. felices de cómo resultó eso. Creo que fue magia hacerlo justo antes que el mercado se cayó, ¿no? Entonces, Sí. Oye, Adricio, entonces esos 7 millones que fueron de la extendida, ese ya tiene más una estructura como la que dices, es más métrica, más de comprometes más dinero, pero ya tengo más este crecimiento, estos números, es como más. Ahí es que, fíjate que no hay, mm, a veces no hay tanto conocimiento, tanto descubrimiento de cómo ir acomodándolo de tal manera, de, o es tan tajante así de, hago bien mis números, reviso bien mi propuesta y es una presentación pues como de estado, puro estado financiero y listo, o sí tiene que ver no, todavía la no, propuesta. no, no, Ajá, no es un sistema. O sea, levantar capital nunca es un sistema, ¿cómo se dice en español? It's not a meritocracy. O sea, ah, ah, ajá, no es.
No es como el mercado público en el cual tú ves los resultados ah, muy transparente y basado en los resultados tu valor cambia, sube o baja. Las métricas impactan más mientras más avanzada eres, pero hay muchos otros aspectos que impactan. El equipo, el mercado, el, el producto, qué tan caliente está tu producto. O sea, una cosa es levantar para una Ujú. empresa Web3 o AI o crypto en ese tiempo. Otra cosa es levantar por una empresa en health tech o agritech, ¿no? Cosas que no son Ujú. tanto in. Tan sexys. Sí, al fin del día, los venture capitalists, they're, they're guessing, se están adivinando. La gran mayoría de ellos están adivinando. O sea, eso es lo que me he dado cuenta. La gran mayoría de ellos no son ex fundadores, no son ex operadores. Entonces, Ujú. ellos están haciendo lo mejor, lo más posible con la información que se les da. Entonces, esos factores también influyen. La relación que tú tienes con los inversionistas influye bastante. La Ok, reputación que ok. tienes en el mercado impacta bastante. Por eso la gran utilidad para los VCs el Angel List, ¿no? Que más recientemente lo usan, que sí es una locura de datos. Y bueno, ahí pues, teniendo de founder a Naval, pues es así de a esa figura mítica de Silicon Valley. Este, ¿Y en qué se fijaban, Edricio? O sea, ahí con Arcus. O sea, ¿qué identificabas que se fijaban los VCs? O ya en estas rondas, ¿qué era como ya traías como un empuje de PR, ya traías capital encima, pero Sí, ¿qué eran como esos puntos en donde volteaban a verte y te escuchaban? bueno, sí, las mismas métricas que te mencioné todavía eran bastante Ujú, impactadas. Lo que es el ingreso, CLTV to CAC, retention rate, todas esas cosas. Pero también la historia de ujú, cómo tú vas a dominar el mercado, cómo el mercado está creciendo en sí, cuál es tu thesis, tu teoría sobre el mercado. Yo también he invertido no solamente en una empresa, pero en tu thought leader, ¿no? En el mercado, ¿no? ¿Por qué tú ujú. como CEO crees que tú vas a ser un líder en el mercado? ¿Cómo ves el mercado? ¿Cómo está posicionado? Ellos quieren aprender de ti, tanto como invertir en ti, ¿no? Entonces yo quiero saber que Ujú. una persona que domina su mercado. Tú como CEO, tu responsabilidad es dominar y ser maestro de tu mercado. O sea, entonces siempre es bueno verlo menos como una interrogación y verlo Ujú. más como una clase. Tú estás ahí para enseñar, ¿no? Y a lo mejor Ok. algo pasa e inviertan, o a lo mejor no, pero si lo ves como que estás enseñando y menos como que estás interrogando, va a ser uno más divertido. Y número dos, Excelente. va a ser más relajado, ¿no? Va a ser más relajado porque va a ser como que ellos son tus estudiantes y tú eres el profesor. Entonces es la manera que yo comencé a verlo así. Y Ajá. cuando tú cambias esa dinámica en tu mente es mucho más relax. Sí, aparte, porque al final estamos hablando de dinero y a nadie, ni aunque tengas todo el dinero del mundo, te gusta dar dinero. O sea, es como que te Claro, desprendes, ¿no? O sea, no importa si claro, eres claro, claro. VC, si eres ama de casa, si eres estudiante. O sea, el dinero es un tema de pertenencia, de empoderamiento. O de poder Así más que de es. empoderamiento. Entonces, ahí sí, excelente. Creo que ese tipo está genial. Y en la industria, o sea, ¿cuál crees que es ahora el reto en el fintech? Que ya no está tan hot, ya no es tan sexy, pero sigue siendo sexy. Si tú levantaras otra fintech, ¿ahí cuál verías que sería el reto principal o en dónde verías como esa gran oportunidad? Bueno, por una gran parte del mercado está bien saturado. O sea, o sea, elige una subcategoría de fintech, ahí está mega saturado. Es lo que es préstamos, lo que es pagos, lo que es neobancos, lo que es plataforma, está mega saturado. O sea, hace 4 años donde no había nada, ahora hay todo una sobrepopulación, población de empresas.
Lo bueno es que el mercado todavía está creciendo. Las demográficas en lugares como México todavía está Ujú. creciendo. La gran mayoría del país todavía no está bancarizado. Entonces, entonces eso crea una gran potencia en temas de consumidores posibles de fintech. Pero de nuevo, hay mucha competencia. Entonces eso es un gran factor. El segundo factor es que esas empresas mucho levantaron a valoraciones que son bien altas y Ajá. al fin del día tienes que llegar y pegarlo a la meta. Si no lo pegas a la meta, va a tener un down round y un restructuring que no va a ser muy bonito y eso puede causar un pequeño crisis en el mercado. Pero obviamente eso no es específico a Latinoamérica, eso está ocurriendo en todo el mundo de venture capital ahora Ujú. mismo, ¿no? Esa corrección de valoraciones. Entonces, eh, No te meterías. por eso, sí, no, por eso yo no estoy en fintech, ¿no? Está muy, muy... Pero sí, sí creo en el thesis fundamental, que Latinoamérica va a continuar creciendo a largo plazo, que las demográficas son bien favorables, que hay más crecimiento ahí que probablemente en cualquier otra parte del mundo en temas de fintech. Ah, pero creo que va a haber varios ganadores, pero también va a haber muchos perdedores. Ok, ok. Oye, y ya, y para ir cerrando, ¿cómo fue? ¿Tú te acercaste a Mastercard? ¿Ellos se acercaron? ¿Ya les habían echado el ojo? Ahorita que nos comentaste, o sea, uno no podía anticipar una pandemia, ¿no? Pero a lo mejor tenías como esa cosquilla, ¿no? Que te decía, hay que hacer algún movimiento, ¿no? A lo mejor es muy al azar que se alineó, ¿no? Y, ay, llegó pandemia, qué bueno que salí, ¿no? O sea, a lo mejor no fue tan así, pero, o sea, o sea, ¿cómo fue esa adquisición? Eh, ¿Es fastidioso? ¿Es difícil? ¿Es sencillo? ¿Qué tiene que tener uno en cuenta? ¿Cómo se vuelve uno sexy para las fusiones y adquisiciones? Porque también tenemos próximamente un invitado que hubo una fusión en una etapa muy temprana, entonces son detalles que luego como uno como emprendedor dice, uno considera a su startup como un bebé, ¿no? Entonces uno no quiere separarse de él, de ella y te abrazo y no te dejo y entonces se vuelve el bebé más insoportable Eh, del mundo, ¿no? Correcto. Sí, típicamente, o sea, mi consejo, bueno, a todos los emprendedores, porque el punto de emprender es liquidar, obviamente. Si coges venture capital, o sea, ya sea venta o sea bolsa de valores, ese es el punto, ese es el objetivo. Ah, pero la mejor manera de llegar a liquidar, o a llegar a un nivel que haga una liquidez por de un retorno, Un make it buen profitable retorno. for your Ajá. investor, sí, es crear o sea, a simple es crear una muy buena empresa. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Y creo que esa definición es bien, no es muy clara, déjame yo refinártelo. Una cosa Sí. que he aprendido de varios otros emprendedores que han llegado a ese nivel es que suelven un problema. O sea, muchos Ok. emprendedores le gustan tratar de resolver varios problemas y a través de esos no resuelven ninguno. Quieren ser el one-stop shop para todo y terminan siendo el no-stop shop. O sea, nada. Entonces, poder resolver un problema muy, muy bien te permita ser dueño de ese niche, ¿no? Y si eres dueño de ese niche es lo suficientemente grande, alguien te va a valorar, ¿no? Eso es lo Ok. principal, ¿no? Alguien te va a valorar. Ahora, ese proceso toma tiempo, ¿no? Porque tú comienzas a vender mucho antes que comienzas a vender. O sea, crear relaciones con adquiridores, mostrarle tu crecimiento, crear influencia, como dije anteriormente, que te vean como el top leader en el mercado. No solamente los Ujú. inversionistas, pero también los adquiridores también. Tiene que ser muy visible, ¿no? Y creo que si eres muy visible y si has dominado un niche, pasará orgánicamente. Y colocarte en los cuartos adecuados.
Ujú. Exactamente, colocarte en las partes adecuadas, exactamente. Exacto. Ok. Exacto. Oye, Edricio, un gusto, un placer tenerte aquí en el episodio del podcast de Gracias. Hacking Rounds. ¿Qué faltó que te preguntara? ¿Qué sigue para...? Bueno, ya sé una cosa que me faltó preguntarte y ahorita te pregunto de nuevo. ¿Qué sigue para Edricio? Sí, ¿Ya ahora al mismo solamente retiro? estoy semi-retiro. Tengo una bebé de 1 año, pero sí, ahora mismo estoy enfocándome mucho en ayudar a emprendedores hispanos, latinos, afroamericanos, emprendedores que son los subestimados, los underdogs. Los He underdogs. aprendido mucho en los últimos 10 años y a través de mi página, edriciodelacruz.com, estoy compartiendo muchos consejos, todo lo que he aprendido a través de mis Excelente. errores, el cual he hecho bastantes. Entonces tengo varios que compartir. Excelente. No, Edricio, y además que no es lo mismo ver la película como espectador que ser protagonista. O sea, Sí, es eso es otra bien verdad, situación. hermano. Eso es bien Sí. verdad, hermano. Tengo las eh, cicatrices para probar. Aquí las esquirlas y las heridas de guerra, por supuesto, Edricio. O sea, La tengo. le comentaba a Edricio al inicio del episodio que yo lo conozco, lo ubico desde hace tiempo por un amigo en común y de verdad el ver, yo te vi en TechCrunch Disrupt, soy también Oh, medio wow. friki como de ver esas cosas, y ver cómo el camino, cómo se van uniendo los puntos y qué genial que abriste ese conocimiento y que estás dispuesto a darlo porque hay mucho vendehumo y mucho estafador y Sí. mucha gente ahí que es muy de, yo te digo la Biblia en verso y aquí te vamos a adoctrinar y la No, realidad no es esa, ¿no? O sea, no, no es así. de verdad, qué bueno que lo estás haciendo porque hace falta que tengamos puntos de referencia en Latinoamérica y no porque te esté como dorando la píldora, decimos acá en México, sino porque de verdad no hay tantos que se animen a hacerlo y a decir, a lo mejor no sé todo, pero lo poquito que sé o lo mucho que sé lo quiero compartir. ¿Y qué me falta preguntarte, Edricio? No, más nada. Al fin les digo a tu audiencia que es el creer es poder, ¿no? Y todo trata de tener una visión muy clara y echar para adelante. Y acuérdense que las piedras en el camino se patean para el lado, se sigue para adelante. Eso es parte del transcurso. Eso. También en inglés me encanta esa frase de stay hunger, ¿no? O sea, como mantente Ya, con hambre. siempre. Listo. De eso trata. Pues muchas gracias, Edricio. Este fue un episodio de Hacking Rounds con Edricio de la Cruz de Arcus FI. Pues ya nos contó toda la jornada esta que parece Via Crucis, pero aprendimos un montón. Y no dejen de buscar a Edricio de verdad, o sea, edriciodelacruz.com. Correcto. Visiten, acérquense, o sea, es un tipazo, no les va a morder, no les va a hacer nada. Y para eso estamos, para ir hackeando rondas y nos vemos en el siguiente episodio de Hacking Rounds. Hey, ojalá que hayas disfrutado la conversación. Me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube, para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos. Además, si te gustó esta conversación, te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.